Aquí, mientras tanto, les invito a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 8. Vamos a leerlos puestos de pie. Un versículo leo yo y otro versículo leen ustedes. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con las voces que clamaban, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien, tomen asiento, queridos. En esta mañana lo que vamos a considerar dentro de estos estudios referentes al secreto de la grandeza de determinados hombres y mujeres de Dios, corresponde a este siervo, a este profeta de Dios llamado Isaías. Y con respecto a este profeta, lo que vamos a resaltar, ya no vamos a hablar de todo el libro, por supuesto, porque es un libro extenso, sino lo que lo caracterizó particularmente, y es la vocación de Isaías. Vocación significa básicamente el llamado, un llamado de Dios a ocupar una tarea o un ministerio específico. Y es un llamado que nos debe quedar entendido bien desde el principio, que es absolutamente honroso. Es decir, pues lo hace Dios mismo. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 5, verso 4, texto conocido, pero muy ilustrativo al respecto y que define claramente lo que es la vocación o el llamado de Dios. Hebreos 5:4. Y a ver quién me ayuda, lo puede leer fuerte y claro. Y nadie toma para sí la voz, sino el que es llamado por Dios como la voz. Ahí está. Es decir, nadie, cuando habla de nadie, habla absolutamente de ningún ni ser humano, ni ser espiritual, puede tomar esta honra, esta vocación o este llamado, sino, y lo hace allá en forma individual, el que es llamado de Dios.
Es decir, Dios es el que se ocupa de tomar siempre la iniciativa y llamar al hombre o indicar a quien corresponda, ya sea seres celestiales, cuando envía a hacer tareas con relación a los hombres, como está descrito en muchos lugares de la palabra de Dios, pero en este caso nos referimos principalmente a la vocación de siervos y a este llamado. Recordemos que vocación quiere decir llamado. Y nadie puede tomar esa honra, nadie puede atribuirse a que es llamado de Dios si realmente Dios no lo llama. No hay forma de sostener esto en el tiempo. Esto que nos debe quedar absolutamente bien en claro. No hay fuerza humana, no hay capacidad humana para sostenerse y para hacer algo si no es llamado de Dios. ¿Por qué? Porque veremos a lo largo de este estudio cuánto se necesita realmente que, en primer lugar, entender que la iniciativa es de Dios. Y el hombre lo que tiene que hacer totalmente es identificar ese llamado y luego también a futuro ir obedeciendo ese llamado. Una de las cosas que debemos decir y aclarar en base a experiencias de la Biblia y aún también de las experiencias personales, es que la vida del creyente, si bien comienza con un llamado a ser salvos, como lo dice también en la palabra de Dios, el cual nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos llama para ser salvos, y después en la vida cristiana, vaya uno en la medida en que va creciendo, el Señor también va llamando una y otra vez. No es que un llamado comprende el absoluto de la vida, sí para salvación, por supuesto, pero después para los distintos aspectos en los cuales como creyentes tenemos que ir creciendo, necesitamos de Dios la confirmación de ese llamado. Debo decir, y esto no porque está en el estudio, sino porque uno lo ha visto, que este tema del llamado es, en muchos casos, tenido muy en poco, o no tenido en cuenta, o se lo tiene como algo que no es absolutamente necesario. Es decir, como que el llamado, algunos lo idealizan demasiado, según ellos, y otros lo tienen absolutamente no en cuenta. Es decir, como también podríamos llegar a pensar, cualquier tarea en la iglesia se necesita fundamentalmente y por gracia de Dios y únicamente de los dones que Dios otorga para poder ministrar en ese llamado al cual es llamado. Es decir, y para eso se necesita la ayuda de Dios. Se equivoca cualquiera que piense que cualquier tarea en la iglesia se la puede hacer sin necesidad de un llamado. Se equivoca ¿por qué? Porque primeramente ha de chocar con todo el entusiasmo del primer momento, más después, venida la aflicción, venida las pruebas, venida las luchas y venida las distintas alternativas a lo largo del tiempo, el que no es llamado de Dios no puede tomar para sí una honra para la cual no fue llamado. Y el tiempo necesariamente hace su trabajo, las pruebas, las dificultades, los contratiempos, las luchas, los sufrimientos hacen que ese entusiasmo o ese ímpetu personal con el tiempo se desmorone. No hay posibilidad alguna. Y la prueba está, por ejemplo, con este siervo de Dios que fue utilizado por el Señor
durante un ministerio aproximadamente, se calcula entre 40 y 60 años de ministerio. Y tuvo un trabajo como profeta de Dios, o llamado, normalmente en la antigüedad se les llamaba varones de Dios, un profeta, y durante los reinados del rey Usías, del rey Jotam, Acaz, Ezequías y comienzo del reinado de Manasés. Y esto en el reino de Judá, en el reino del sur, el reino que estaba conformado por Benjamín y por Judá. Esos dos tribus nada más que conformaron el reino del sur, y después estaba el reino del norte formado por las otras 10 tribus que ya se habían apartado y fueron enviados otros profetas para ellos, pero con otro propósito. Pero acá tenemos un siervo de Dios que profetizó en periodos muy difíciles, muy difíciles. Es decir, en momentos críticos y difíciles de la historia del país. Asumió la difícil tarea, gracias a esa honra que recibió por parte de Dios en su llamado, de denunciar cosas muy graves. Gracias, Gonzalo. De denunciar cosas muy graves contra el pueblo, porque en la medida en que fueron pasando los años, los reyes cada vez fueron en menor calidad desde el punto de vista de ser reyes buenos, a ser reyes regulares y por último terminaron siendo reyes malos. Y el lugar que tenían los reyes en la nación era muy importante, pues en un sentido verdaderamente los reyes marcaban el ritmo espiritual del pueblo. De acuerdo a cómo era el rey, también eso lo transmitía al pueblo. Y fueron tiempos de superstición en el pueblo de Israel, de idolatría, de mucha crueldad e inmorales y codicia, porque toda esa deformación espiritual traía mucha inmoralidad. Pero no obstante, es un libro que tiene una característica muy especial. Se lo ha denominado, o los intérpretes de la palabra de Dios lo han denominado como el libro mesiánico por excelencia y el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías es un libro que, a pesar de que tiene estas serias denuncias, y lo tiene que hacer a lo largo de toda su vida, no obstante también en muchos pasajes habla del Mesías, habla de sus padecimientos, por ejemplo, como en Isaías 53, habla también de la restitución del reino a Israel, de las glorias que vendrían después. En fin, hay todo un mensaje de esperanza para el pueblo. Ahora, todo eso en realidad se necesitaba de un valor y de una vocación absolutamente auténtica. Es decir, uno tiene que estar verdaderamente convencido y asegurado de que es llamado de Dios, y no una convicción personal, sino una profunda convicción de carácter espiritual. ¿Para qué? Para que las fuerzas cada día sean renovadas frente a todas estas adversidades y aceptar la voluntad de Dios y obedecerla en todo lo que se tenía que realizar. En primer lugar, podemos decir que este siervo de Dios, como todos los profetas, recibía una palabra a él directamente. Era una palabra a él, la cual él a su vez debía ser un instrumento hecho útil en las manos de Dios para que a través de él esa palabra pudiera llegar al pueblo, y entonces era por él y en él también la palabra. El pasaje que
acabamos de terminar de leer ahí en Isaías, nos muestra esa experiencia personal de identificación y de predisposición de un siervo de Dios. En primer lugar, nos habla de su personalidad. Hay muchos pasajes que hablan del Mesías, pero que a la vez tienen mucho que ver con la experiencia personal del profeta. Es decir, no se puede disociar una cosa con otra. No hacer confusión de personas, por supuesto. Lo que era profecía y hablaba del Hijo de Dios, lo que sí podemos decir que había una plena identificación en la experiencia personal del profeta con lo que profetizaba también. No era que él estaba tomando el lugar del Hijo de Dios, sino que se identificaba. Porque este pasaje, por ejemplo, fíjense, cuando en Isaías 6, este es un pasaje muy clásico en el cual se menciona lo que el Señor habría de responder en la eternidad antecedente, cuando Dios, pensando en todo lo que habría de crear, bueno, existe y se ve la realidad de la caída del hombre en el pecado, su condenación, y por ende también quién habría de redimir al hombre de esa situación. Y siempre se dice que es el Señor Jesús el que se ofreció. Y este versículo es el que se toma como base para esa afirmación. Y dice en el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es una declaración absolutamente del Señor Jesucristo. Pero, a su vez, si bien está hablando proféticamente de lo que el Señor dijo en la eternidad antecedente, también habla de la experiencia personal del profeta. Cuando viendo la necesidad de su pueblo, porque tenía que estar plenamente identificado también con eso. No era un asalariado, no era un siervo que venía, como decía el Señor. El asalariado, cuando va a venir al lobo, huye, dejando solo las ovejas. Los profetas fieles de Dios eran hombres absolutamente íntegros en ese sentido, y al igual que el profeta Samuel, bien podría decir, cuando testificaba delante de la nación, si había alguno que podía de alguna manera acusarlo de algo, de haber hecho cohecho, de haber hecho abuso de su cargo. Al contrario, él tenía una plena identificación con el pueblo de Dios. Y cuando el Señor se le muestra, entonces la respuesta de él es esta: heme aquí, envíame a mí. Ahora, nos habla de una personalidad absolutamente humilde y compasiva con el pueblo. En el versículo 5, más arriba, dice, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. De mucha humildad y compasivo con el pueblo. Un hombre que se humillaba y se ponía a la altura y en igualdad con todo el pueblo de Dios. Fíjense que dice, siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos. ¿No? Qué humildad, cómo se humilla frente a la presencia de Dios. Vamos a leer otro versículo en el
en Isaías 50, verso 6, que nos habla de esta actitud de este siervo de Dios en cuanto a su personalidad y a la vocación. ¿Por qué Dios lo vocaciona? 56, a ver Elena, ¿puedes leerlo fuerte? 56. Di mi cuerpo a los heridos. Heridores. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban. Me mesaban. No besaban, mesaban. ¿El cabello? Mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y escudos. Bueno, este es un texto similar a los que decíamos recién. Está hablando del Señor Jesús y de los padecimientos, pero también aún de sus propios padecimientos como siervo de Dios. Dio su cuerpo, se entregó plenamente a la obra del Señor y al ministerio. Dio su cuerpo. En el 66.2. A ver, hermana Marcela, 66.2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Ahí está. Lo define también a él y se identifica a él con esta. Si bien está hablando de la actitud de Dios con todos, a quién ha de mirar y a quién ha de manifestarse, él tiene, así como tuvo plena identificación con un pueblo de labios inmundos y él se consideraba igual, de la misma manera tenía esa experiencia personal de identificarse con este versículo, ¿no? Siempre decimos, bueno, ojalá este versículo se cumpla en mí, cuando hay versículos que llaman a una experiencia personal de integridad o de humildad. Bueno, ojalá este versículo, y ojalá quiere decir Dios quiera, que este versículo se pueda cumplir en cada uno de nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? Que seamos humildes, como dice acá, y temblar a su palabra. Temblar a su palabra no significa tener ese temor de aquel que sale espantado ante la palabra de Dios, sino de aquel que es temeroso de ofender a Dios en su palabra. Una cosa es tener el miedo de aquel que piensa que le va a caer un rayo en cualquier momento y aquel que tiene miedo de ofender a alguien. Son dos temores totalmente distintos, ¿no? Una cosa es tener esa actitud y es la que él también tuvo delante de Dios. En el 65, verso 2, consciente de su flaqueza también y de lo que él aún en su experiencia personal se identifica con la palabra del Señor. Dice en el versículo 2, a ver, ¿quién lo puede leer? Fuerte y claro. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Bueno, fíjense, esa es la palabra del Señor, es Dios extendiendo su mano. Pero a su vez también es la vocación y la acción del profeta a lo largo de su vida. Porque en última instancia no hace otra cosa que decir al pueblo y hacer, era la representación de Dios sobre la tierra. O sea, no es que era Dios, pero era la cara visible de Dios. Y aquel que tenía que transmitir al pueblo
la voluntad de Dios. Y ese extender su mano es un símbolo o una expresión de querer socorrer, de querer ayudar, de querer sostener o corregir, en fin, podemos encontrarlo en muchas aplicaciones. Y esta era también la actitud del profeta, la plena identificación con aquel que le hablaba a él. Y él tenía claro. Isaías tiene por lo menos 20 veces en la expresión la palabra de Jehová y lo toma como personal. Cuando dice los escritos de la palabra de Jehová. En muchas oportunidades, Jehová fue a mí diciendo. Y bueno, pero ¿para qué le decía? ¿Para que se lo quedara a él? ¿O para que se moviera en favor del pueblo? Entonces, todo lo que Isaías hacía era debido a esa total y absoluta seguridad de su llamado. Esto es tan importante, hermanos, porque uno ve a lo largo de los años que el que no tiene llamado no persevera, no permanece en el tiempo, se cae. Y después, cuando vienen los fracasos, la culpa no la atribuye nunca a uno mismo, sino siempre la responsabilidad está en un tercero. Yo no pude hacer esto por aquello, por lo otro, yo no seguí esto por aquello. Siempre encontramos un justificativo. Eso es muy natural en el ser humano común. El que es llamado de Dios, bueno, persevera. Vuelvo a repetir, hay que sostener un ministerio durante 60 años, no por fuerza personal, sino por la seguridad y la convicción profunda de que Dios es el que ha llamado. Miren, en menor grado todavía, bien podemos decir, como en el caso del llamamiento a la salvación, aquel que verdaderamente es salvo, que tiene a Cristo en su corazón, no tiene ninguna duda de su salvación. No tiene ninguna duda. Absolutamente seguro. Eso no se lo puede quitar nadie. No sé con quién hablaba el otro día, me contaba mi experiencia, y yo voy a cumplir, ya tengo 69. A los 9 años acepté a Cristo como mi Salvador. Y me acuerdo perfectamente el lugar, el tiempo, no digo la hora porque era de noche, sí que era oscuro, bien oscuro, muy lejos de acá, en la provincia de Tucumán. Me había ido a pasear ahí, me habían llevado, yo tenía 9 años, y a partir de ahí no tuve nunca dudas si era o no de Cristo. Porque el que es nacido de Dios, el Espíritu de Dios le da testimonio a su Espíritu que es hijo de Dios. Entonces es un llamado que cuando tiene una respuesta positiva, el hombre no tiene dudas, ni la mujer. No hay duda alguna de que Cristo es mi Salvador. Y a veces esa sencilla expresión, aunque es sencilla, el que no tiene la experiencia de salvación no lo menciona. Es misterioso, pero es real. No dice, Cristo me salvó siendo yo un pecador. Como ese himno tan precioso que habla de la gracia que fui salvado. Que fue un inmundo pecador y en su misericordia y por gracia Dios me salvó. Cuando vio lo que yo era. Y yo, viendo mi condición, me humillé, le pedí perdón y me salvó. Esa experiencia es definitiva, total. Bueno, ese llamado no lo podemos nunca apartar de nuestro corazón, ni ha de salir de nuestro corazón. Entonces, decíamos bien al principio, de la misma manera, cada vez que el Señor nos va llamando
a servirle en distintas tareas en la medida que vamos creciendo en la obra de Cristo, lo va haciendo a través de llamados personales, los cuales uno tiene que buscar delante de Dios. No es que, si bien ya en Dios está todo preparado y todo ya pensado absolutamente, no obstante, esa revelación para nosotros va siendo gradual, no es toda de golpe. Porque si alguno se convierte y dice, yo voy a ser pastor, voy a ser misionero, voy a ser, no sé, lo que sea, y yo dudo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, como dice el dicho vulgarmente, mucha agua debajo del puente hasta que cada uno va recibiendo en su momento el llamado para ministrar. El claro ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento, con el apóstol Pablo, por ejemplo. Cómo se convirtió al Evangelio, lo que era antes, cómo fue instruido por el Señor en el desierto, cómo en la iglesia en Antioquía primeramente fue uno más de la, podríamos decir, del cuerpo eclesial, después cómo fue ministrando, y después cómo Dios se ocupa de llamarlo y de vocacionarlo y de dar al ministerio de los gentiles. Es un crecimiento gradual y en cada uno de ellos Dios va llamando, va atrayendo y va proveyendo todo lo necesario también para esto. Para este crecimiento se necesita el primer aspecto, la limpieza. La limpieza. El ejemplo lo tenemos ahí mismo. Fíjense en Isaías 6, verso 7, que nos habla principalmente de la obra de limpieza. En el 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El primer aspecto, entonces, luego de ser salvados, es llevar adelante una vida de limpieza, de santidad. Ese es el primer aspecto. No se puede pensar en que Dios me va a llamar y me va a vocacionar si yo llevo una vida de pecado, o inmunda, o sucia. No voy a tener ningún tipo de llamado de Dios. Porque necesario, esto simboliza la cruz, esa brasa tomada, ese fuego encendido, que el ángel tiene que tomar unas tenazas, hablando de la intensidad y de la obra de Dios, dice, limpia tu culpa y tu pecado, limpio eres. Se necesita de limpieza, y esa limpieza para los creyentes convertidos viene a través de la cruz de Cristo. No hay otra forma. Es la cruz. Por supuesto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay que confesarlos. Pero después, en la cruz, se necesita llevarlo, ¿para qué? Para que quede inoperante. Una cosa es ser perdonado. Y otra cosa es que sea crucificado. A veces nos creemos que con ser perdonado ya es suficiente. Y es complementario. Se necesita, como quien dice, vamos a hacerlo algo gráfico, ¿no? Alguien que es muy de darle la lengua. Y bueno, ¿qué hay que hacer para que deje de hablar? Una brasa en la lengua. ¿Y cuál sería la brasa en la lengua? Bueno, un clavo en la lengua. A ver cuánto puede hablar. Es bien gráfico, ¿no? Y hasta uno podría decir cómico.
pero de lo grotesco que es, nos habla de la única manera en que Dios puede solucionar en nosotros ese pequeño fuego que enciende grandes bosques. ¿eh? Ese pequeño miembro que es la lengua, cuán grandes bosques enciende, dice, ¿no? Una pequeña llama encendida del infierno. Bueno, ¿cuál es el lugar? La cruz. Por eso el apóstol Pablo también hablaba de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque generalmente la cruz nos invita a ser crucificados. Para ser santos, bueno, no es solamente, vuelvo a repetir, no es solamente pedir perdón, clamar por la sangre de Cristo nos limpia. Después hay que dejar inoperante al elemento pecado y al instrumento que utiliza el pecado. Y ese lleva sacrificio. Absolutamente. De ahí que el segundo aspecto es obedecer a la palabra. En una oportunidad, decía un siervo de Dios, miraba un coro que cantaba hermoso las alabanzas al Señor, ¿no? Y después cuando le pasó a predicar, dice, qué lindo que cantan hermanos. Y pensar que el Señor los está esperando para crucificarlo a todos. Qué notable, ¿no? Que nosotros venimos a aprender de la palabra de Dios, todo hermoso. Pero lo que Cristo quiere es crucificarnos. Porque es la única manera en que puede ser hecho útil presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay formas en que el mundo pretende servir, pero no es la que nosotros hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios. Y esto nos habla también de, luego, la presentación al llamado. M aquí. Que no debe ser obligada por fuerza o por violencia, sino que tiene que ser algo que surja de una experiencia personal en plena convicción de fe y entrega. Heme aquí, Señor. Lo entendí, ahora debo servir. Qué cosa, ¿no? Porque muchas veces esperamos que el Señor haga una obra en nosotros o pedimos, Señor, haz esto, haz aquello, hazme así, hazme asá. Y el que tiene que hacerlo soy yo. Dios no lo va a hacer por mí. Otros inclusive llegan a situaciones más, podríamos decir, osadas, en el sentido que esperan poder salir de una situación a través de una obra que Dios los quite, los arranque de tal cosa para poder servirle, ¿no? Y bueno, que Dios obre algo para que en algún momento, y no lo va a hacer tampoco. Sí, si yo me entrego personalmente, y como el apóstol Pablo, ¿no? Cuando fue derribado del caballo. ¿Quién eres? Yo soy Cristo, el Señor a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y a partir de ahí fue otra la vida de este siervo de Dios. Ahora bien, muchos son los llamados, dice el Señor ahí en Mateo 20, 16. Fíjense lo que dice. ¿Quién lo quiere leer? 20:16.
así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahí está. Muchos son los llamados. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a servirle, a ser hechos útiles para los usos del Señor? Pero no todos obedecen, dice la palabra, al Evangelio. Tal vez hemos obedecido para salvación, pero después, cuando se llama y el Señor llama una y otra vez, ¿para qué? Para que consagre mi vida en muchos aspectos o en lo que el Señor quiere que yo consagre, ahí y no obedezco. No quiere decir que siempre el llamado va precedido a una respuesta positiva. Muchas veces el Señor nos llama y tardamos años a veces en responder positivamente. Años, ¿eh? Y a veces toda una vida. ¿Hasta qué? Hasta que entendemos y hasta que cedemos a ese llamado. Bien lo decíamos, Isaías tuvo esa buena actitud de decir, heme aquí. Y en Lucas 9:23 nos dice algo que nos habla de esto. Fíjense en Lucas 9:23. ¿Quién lo puede leer? A ver, Lili, fuerte y claro. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día y sígame. Ahí está, ese es el llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse. Y negarse es sufrir, como decía la hermana, es sacrificar. Porque tengo que negar todas aquellas cosas que naturalmente yo privilegio en mi vida, en orden económico, en orden material, en orden espiritual, en orden emocional, en todos los órdenes. Sacrificio. Y ver qué es lo que el Señor demanda de mí, qué es lo que el Señor pide. Niéguese a sí mismo. Cuando uno piensa en la experiencia de Cristo, que es el modelo a seguir, bueno, Cristo lo dejó todo, dejando su gloria. ¿Qué más podemos pedir que deje? Y es más, en Filipenses dice, se humilló, a sí mismo se anonadó, tomando forma de siervo. Y allá de la condición de siervo, se anonadó a sí mismo otra vez, hasta la muerte, y muerte de cruz. Más bajo no podía haber caído. Por lo tanto, ¿qué puede pretender o esperar de aquellos que quieren ser seguidores de él? No se puede, como podríamos decir, pretender que alguien que dejó todo, negó todo y sufrió todo, después sea seguido o quiera alguno pretender servirle sin cumplir ninguno de estos requisitos, ¿no? Dice el Señor que dice, para juntarme en mi santo lo que hicieron pacto con sacrificio. Quedó conmigo, pacto con... Está involucrado, no hay una manera distinta. Quiere decir que la vocación, hermanos queridos, es una cosa muy seria, muy importante, y ha de traer de grande bendición a la iglesia cuando alguno obedece y entiende y deja de dar vueltas, por supuesto, ¿no? Sobre el tema. Es decir, obedecer para ser bendecido. Isaías tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. Le fue mostrada una imagen
única. Es la gloria de Dios y los serafines volando, cubriendo el trono y la experiencia personal con Él. Como Dios le habló, le vocacionó y Él se ofreció, ¿no? Es una experiencia plena, es un llamado santo que Dios nos hace para esta soberana vocación. Fíjense en Hebreos capítulo 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos considerar. Es el modelo a seguir. Y a todos aquellos que hemos sido participantes de esta vocación celestial, de este llamado celestial. El modelo para nosotros es aquel que ahora está en los cielos, pero también por la fe en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que esta vocación sea algo soberano en nuestras vidas. Nadie puede tomar para sí la honra si no es llamado de Dios como Aarón. ¿Qué tal si decimos, nadie puede? ¿Quién podrá entrar al cielo sin este llamado, sin esta vocación? Ciertamente nadie. Porque si no tenemos a Cristo en el corazón, no vamos a poder entrar nunca al reino de los cielos. No hay forma. No hay forma. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, es la única manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Padre nos llama y nos lleva a su Hijo Jesucristo. Todo lo que el Padre me da, decía. Los que me has dado, decía en otra parte, tuyos son, y me lo has dado. Y Cristo se los vuelve al Padre. Es notable, porque Dios nos llama, por su Espíritu, por su palabra, nos llama a aceptar a Cristo, nos confronta con la obra de Cristo. Cuando el hombre acepta la obra de Cristo, es salvado y por fe el Hijo nos ha de llevar otra vez un día a la presencia del Padre. Pero es un paso a recorrer, el cual no puede ser salteado, el cual no puede ser alterado, ¿no? Es como siempre decimos, no se puede empezar a correr si primero no se sabe caminar. No se puede ir al Padre si no se pasa por Cristo. Y pasar por Cristo es escuchar el llamado a la salvación, al arrepentimiento, al servicio después como fruto de aquella primera vocación. Ha de ser un crecimiento en la obra espiritual. Esto es lo que cada uno de nosotros debe anhelar. Conocer los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? El que vivimos actualmente. Seamos sinceros. Analicemos nuestras vidas desde el punto de vista creyente, como hijos de Dios. Dejemos de lado las cosas materiales, que alguno puede estar mejor, otro peor. En fin, no importa. Eso es tan cambiante como lo es la humanidad. Pero hay algo que no cambia y permanece para siempre, que es el Señor y lo que Él ha propuesto para nuestras vidas. Eso tiene, podríamos decir, una proyección de carácter eterno. Y si somos sinceros y analizamos nuestra vida, ¿qué propósito ha tenido Dios al salvarme? ¿Para que viva como vivo desde el punto de vista como creyente? ¿O hay mejores cosas y más cercanas a salud? Bueno, para eso tengo que obedecer.
y obedecer el llamado, a lo que Dios me está llamando, a lo que Dios me está vocacionando. Yo admiro a la gente que encuentra realmente la vocación de su vida y después poder desarrollarlo. No son muchos, pero a veces escuchamos, sí, es arquitecto y está manejando un taxi. O no es que sea menos, pero digo, en el sentido de que teniendo un estudio, una preparación, yo finalmente terminé con un carro vendiendo verduras, que no es indigno, vuelvo a repetir, pero es como que o le erró la vocación o no pudo alcanzar a realizar la vocación de su vida. Y qué feo que es eso, ¿no? Porque uno quisiera, tiene una vocación, persigue esa vocación y el día que la alcanza, después poder desarrollarla completa desde el punto de vista humano. ¿Cuánto más en lo espiritual? Dios me salvó. ¿Qué quiere? ¿Cuál es su vocación para mí? ¿Es esto solamente o querrá aquello también? A veces lo sabemos, pero como decíamos, no todos obedecen. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque teniendo que dar ese paso, no lo damos decididamente. Y el Señor lo que espera de nosotros es esa vocación y que no sea un fracaso en nuestra vida. Porque la realidad es esta, los años pasan. Cuando nos queremos acordar, no solamente pasó una semana, 2 semanas, 3 meses, un año, a veces pasaron décadas y seguimos exactamente igual que hace 20 años atrás. No hubo adelanto, no hubo progreso, no hubo crecimiento. ¿Será así? ¿O a nuestro criterio sí lo hay? Tendremos que consultarlo con Dios, que el que realmente puede evaluar eso es el Señor. Un alumno va a rendir examen no delante de sí mismo, sino delante de alguien que es más, un profesor, una cosa así, o una, no sé, a niveles distintos ya cada vez se hace más exigente. Pero no lo hace, bueno, yo considero que ya sé todo. Pero ¿y si te ponen delante de alguien una mesa examinadora? ¿Podrás decir que estás aprobado en todo? Hay que ver si te aprueba la... ¿Me entienden, no? Lo que voy. Tanto más entonces, el cumplir las tareas difíciles que Dios nos pide, no han de ser un fracaso. Seguramente habrá luchas, habrá problemas. Lo importante es estar firmes en esa voluntad que Dios nos ha llamado. Y tener fortaleza hasta que el Señor diga basta. En el caso de Isaías, miren, es algo importante, que no está en la Biblia, pero según la tradición, podríamos decir más confiable, un hombre que finalmente muere aserrado a causa de su ministerio. Ahora le iba a explicar. Aserrado, ponían un tablón, ponían a la víctima y ponían otro tablón arriba y lo cortaban al medio. Eso era morir aserrado. Según algunos, sostienen que está dentro de lo que dice en Hebreos 11:37, cuando dice, y algunos murieron aserrados. Y estaba Isaías. Algunos dirán, bueno, para eso Dios me vocacionó. Bueno, son los misterios de Dios. ¿Y qué podríamos decir de Juan el Bautista? 6 meses. Isaías sirvió 60 años. Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo sirvió Juan el Bautista?
6 meses. Y a los 6 meses ya no era necesario que estuviera. Ya había cumplido su ministerio, que era allanar el camino del Señor y anunciar que Cristo venía. Esa fue su vocación, eso fue su llamado. Vivió como nazareo. Cuando tuvo la edad, salió a predicar, a bajar los collados, a bajar lo alto y subir los collados, o sea, bueno, a todo monte y a todo alzar y bajar todo collado. O sea, que la gente se humille. Y predicaba qué cosa, que el reino de los cielos está cerca. Cuando Cristo vino, ya Él predicó, el reino de los cielos está entre vosotros. Y la permanencia de Juan el Bautista no es que era indigna, por eso no podía estar más, sino que algunos sostienen que hubiese sido verdaderamente un problema en el sentido de que tenía muchos seguidores y ya ahora él mismo se ocupaba de decirle, he aquí el Cordero de Dios. Y él entendía que su ministerio, y decía, a mí me conviene menguar y a él crecer. Quiere decir que lo que él tuvo que hacer, lo hizo. El tiempo lo dispone el Señor, ya no es nuestro. Y entra dentro de cosas y misterios en los cuales uno debe aceptarlo con humildad y reconocer que todos los tiempos son del Señor. A veces los hombres quieren manejar las cosas de Dios. Y Dios es el dueño y el Señor. Y el que establece los tiempos y las sazones. Y ojalá que en cada uno de nosotros haya esta palabra también, como lo hubo en este siervo de Dios. Heme aquí, Señor. Bueno, cada uno es llamado y vocacionado para algo. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y seguramente hasta que digamos eso, el tiempo va a correr. Ojalá que lo podamos decir lo más rápido posible. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Ojalá, porque eso habla del reconocimiento de la vocación y luego después el Señor también irá mostrando y hablando al siervo de Dios o a la sierva que el Señor escoja para servirle. Siempre el Señor pide al Padre por nosotros, porque me dice, no te pido para el mundo. Tal cual, San Juan 17. Bueno, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga.